Bienvenidos a su canal Herrería y Restauración Espinosa. Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. ¿Cómo hacer para que en una estructura de este tipo, en la que tú tienes esta serie de durmientes, de postes, de travesaños perpendiculares a las líneas paralelas, ¿sí? En una estructura de este tipo, ¿cómo hacer para que cuando tú llegues al final, cómo hacer para que cuando llegues al final de tu estructura, la medida que tú tienes de separación y el nivel, ¿sí?, de cada uno de los barrotes sea idéntico? Vamos a explicarlo de una manera rápida y sencilla. Bien, aquí tenemos este barandal, ¿sí? Es un barandal que va sobre un pretil, ¿sí? Y esta es la altura del pretil, ¿sí? Entonces, la clienta nos pidió que esta separación, ¿sí? Esto va adosado al muro, esta separación de estos dos barrotes, ¿sí?, se preserve y tenga continuidad con los travesaños. ¿Cómo hacer para que en toda esta línea de travesaños son 12 centímetros de separación para que cuando lleguemos al final, ¿sí?, de la fabricación de nuestro barandal, siga esta misma continuidad, siga este mismo sentido de... Perdón, es que está pasando el señor del aseo público. Dejen tiro, dejen aprovecho y tiro la basura. Entonces les comentaba que estos 12 centímetros tendrían que replicarse a lo largo de todo este barandal. La pregunta parecería como muy boba y la respuesta muy obvia, muy sencilla, pero no, créanme que no es tan así, porque si lo hacemos sin la técnica adecuada, el colocar midiendo, ¿sí?, estos travesaños, muy probablemente cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta, si ponemos la escuadra, de que están chuecos. Entonces, ¿cómo se hace para que no se enchuequen? Bien, compañeros, lo primero que debemos hacer es tener como referencia dos medidas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas dos medidas? La primera va a ser los 12 centímetros que van de barrote a barrote, ¿sí?, los 12 centímetros. Y la segunda va a ser la distancia, ¿sí?, que tiene cada uno de los barrotes con respecto a la línea de inicio. Es decir, imaginemos que vamos a colocar este barrote que ya está aquí, ¿sí?, este travesaño. Entonces vamos a tomar la medida a la línea de inicio, al poste de inicio, que es este es el que va adosado a la barda, ¿no?, en este caso, de este barandal. Entonces vamos a tomar la medida con respecto a esta línea de inicio, ¿sí? Marcamos, ¿sí?, son 12 centímetros, colocamos el barrote, lo punteamos de acá y antes de puntearlo de acá, corroboramos la medida, 12 centímetros. Hasta ahí va bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando coloquemos el segundo barrote, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, lo mismo, vamos a tomar la medida, ¿sí?, los 12 centímetros, y por fuera de los 12 centímetros ponemos el travesaño, ¿sí? Pero cuando lleguemos a este punto, o sea, cuando vayamos a puntear ya esta parte del barrote, antes de puntearlo, vamos a medir cuál es el inicio, ¿sí?, la línea de donde arrancó nuestro barandal. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuánto mide? Que en este caso mide 24.2, ¿sí? Y esos 24.2 son la medida en la que nos vamos a basar acá. Es decir, el segundo barrote que vamos a poner, ¿sí?, no va a tener distancia con respecto a este. No nos vamos a basar en este. Nos vamos a basar en la distancia que hay a partir de la línea de inicio, ¿sí? Y esa es la misma distancia que vamos a poner acá. Y ese procedimiento se repite, ¿sí? Entonces, cuando pongamos el tercer barrote, el tercer listón, ¿sí?, vamos a tomar los 12 centímetros, ¿sí?, y punteamos. Y antes de puntear de aquel lado, ¿sí?, vamos a medir cuánto es de la línea de inicio hasta el tercer barrote, ¿sí?, que son 36.1. Y esa misma medida es la que vamos a utilizar para puntear este barrote. Es decir, vamos a utilizar dos medidas. En principio, la distancia que hay de aquí a aquí. Ya que tenemos esa distancia, punteamos.
Y antes de puntear allá, tomamos la distancia que va de aquí a aquí. Y esta distancia es la que nos va a mandar, ¿sí?, para replicarla de este lado. De esa manera, nuestro barandal, de esta manera, nuestro barandal va a tener distancias similares, porque si lo hacemos incluso con un escantillón, es decir, si ponemos un molde, ¿sí?, y nos basamos únicamente en el molde, muy probablemente cuando lleguemos a la última línea nos vamos a dar cuenta de que nuestros bastones, nuestros postes están chuecos. Ahora bien, ¿cómo atemperamos? ¿Sí? Es decir, ¿cómo ajustamos las medidas? Porque les había comentado que la clienta que nos solicitó este trabajo quería que estos 12 centímetros que tenemos acá se distribuyeran, los 12 centímetros, y que cuando llegásemos al final, independientemente de que lo que mide nuestro barandal, obedeciéramos esa distancia. Bien, compañeros, atemperar es un concepto que viene de los afinadores de pianos. Listen this time, this sounds for all. Heaven can, we were only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. How you gonna dub the bumper now? Pianos, los afinadores de pianos utilizan este concepto porque cuando ellos afinan el piano utilizan un diapasón y lo hacen de manera matemática. Si se sujetan a ese modelo matemático exacto, preciso, el piano no les va a dar en términos de la complejidad de sus teclas, ¿sí?, de la textura de las cuerdas. Si se sujetan únicamente al aspecto matemático, hagan de cuenta que el diapasón, ese instrumento, vendría a ser como una especie de escantillón, ¿sí?, para que ese molde sea replicado. Si se sujetan únicamente al aspecto matemático, no les va a dar. Entonces se atempera. ¿Qué significa esto de que se atempera? Y este es un tema interesante porque aquí es donde estas personas que afirman que la inteligencia artificial y que los robots van a hacer los trabajos que nosotros, los trabajadores de la construcción, los albañiles, los artesanos realizamos, aquí es donde topan, ¿sí? Esto de atemperar tiene que ver con el fenómeno de que cada pieza que tú haces es especial, ¿sí? Tiene un proceso de elaboración, si quieres verlo en términos de diferenciación, un poquito diferente, ¿sí?, aunque sea aparentemente idéntica. ¿Por qué? Porque las pequeñas variaciones incluso en los calibres de los metales hacen que cambie el procedimiento. Entonces, ¿qué es esto de atemperar? Nosotros ya tenemos la distancia de los 12 centímetros, ¿sí? Pero nuestro barandal mide 2,94 y aquí tiene un diagonal, la barda en donde remata es diagonal, ¿sí? Entonces, si tiene 2,94, ¿cómo atemperamos? ¿Cómo hacemos que coincidan esos 12 centímetros? Pues vamos a ir realizando el ajuste poco a poco, haciendo pequeñas variaciones de 1 milímetro, ¿sí? En algunos casos a lo mucho de 2 milímetros, ¿sí?, para que esos 12 centímetros evidentemente no sean tan exactos, pero que no se alejen tanto de los 12 centímetros iniciales que aquí sí están, y aquí sí están, y aquí también están, y se van difuminando, desvaneciendo, pero a la vista son imperceptibles. Bueno, eso es lo que les quería comentar en este video, que espero que haya sido de su interés y que les sirva para los trabajos que ustedes realizan. Meramente Dios, nos vemos hasta la próxima.